Muy buenos días, familia. Un saludo para todos, un abrazo fuerte. He querido sacar una serie de 10 temas, los cuales voy a estar enviando cada día uno para todos aquellos que de alguna manera quieran escucharlos, verlos. Son temas basados en la Biblia, lejos del fanatismo, de una forma externa de religión, sino más bien temas que nos llevan a tener una comprensión amplia de lo que es la salvación, de lo que es la vida eterna, aquello que Dios nos ofrece. Y quise hacer estos videos cortos para continuar con algo que en algún momento William hizo a través de audios y me había dicho que los había publicado para un grupo familiar. Así que voy a grabar estos 10 temas. Son temas muy importantes, creo yo, acerca de lo que es el plan de la salvación. Y para poder entender nosotros lo que es el plan de la salvación, quisiera poder leer un pasaje de la Biblia para que podamos comprender un poco cómo fuimos creados, quiénes somos nosotros, qué es el pecado y qué es eso de la vida eterna. Génesis capítulo 1, versículo 27 al 29 nos dice: Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después dijo Dios: Mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla, de todo esto podéis comer. La escritura en Génesis 1:27 nos dice que Dios creó a Adán a su imagen y dice que a Eva la creó a su imagen. Así que Génesis 1:27 nos dice: y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto nos dice que cuando el hombre salió de las manos de Dios, era la expresa imagen de Dios. Pero ¿qué es eso de tener la imagen de Dios? ¿Qué es eso que recibió Adán y a lo que se le llama tener la imagen de Dios? En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, se nos dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que la escritura dice que cuando Dios creó al hombre, tomó polvo, tomó barro, le dio forma, pero ese polvo, ese barro, era materia inerte. Y para que ese polvo, ese muñeco de barro, pudiera tener un valor, dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ese aliento de vida que dice Génesis 2:7, que Dios sopló en la nariz del hombre, es su espíritu, es su misma vida, es su divinidad, es lo que Él es.
Y por eso se dice que Adán y Eva fueron hechos a imagen de Dios, porque Adán y Eva recibieron el Espíritu de Dios. Y en ese Espíritu de Dios iba lo que Dios es, iba la esencia de lo que Él es. Dios es amor, Adán y Eva creados en amor. Dios es dominio propio, Adán y Eva creados en dominio propio. Dios es bondad, Adán y Eva bondadosos. Dios es piedad, Adán y Eva fueron creados para ser piadosos. Y todo lo que Dios es, se lo transmitió a través de su Espíritu a Adán y Eva. Y por eso la Escritura dice, creados a imagen de Dios. Sin embargo, el rey David, en los Salmos, nos dice en el Salmo capítulo 8, versículo 3 al 6, nos da una imagen más amplia de lo que es esa imagen de Dios que Él le transmitió a Adán y Eva. Salmos 8, 3 al 6 nos dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Y la parte que viene es bien interesante. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Así que la Escritura dice que Dios hizo a Adán y Eva poco menor que los ángeles. Estamos hablando de que las facultades físicas de Adán y Eva eran un poco menor que la de los ángeles, que las facultades mentales de Adán y Eva eran un poco menor que las de los ángeles, y que las facultades espirituales de Adán y Eva eran un poco menor que las de los ángeles. El Salmo dice, le has hecho poco menor que los ángeles. Qué interesante esto. Creados a imagen de Dios, un poco menor que los ángeles. Sin embargo, la Escritura dice que la desobediencia de Adán y Eva trajeron como consecuencia en este mundo el pecado, la muerte y toda la destrucción que nosotros hoy día podemos ver en la sociedad en que vivimos. Y Romanos capítulo 5, versículo 12, hablándonos de cómo se introdujo el pecado, de cómo se introdujo la muerte, nos dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y hay tres cosas de las que quisiera hablar un poco acá. Y la primera es que la Escritura dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó no para morir, no para enfermarse, no para agonizar, no para vivir en maldad. La Escritura dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó para vivir eternamente. El hombre no conocía la muerte, no fuimos creados para morir. Pero la Escritura dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre fue Adán. Y dice que con el pecado entró la muerte. Dice que así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiere decir que la muerte es una consecuencia del pecado. Y el pecado es una consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva.
Por medio de Adán fue que pasó o se introdujo la muerte en cada ser humano en esta tierra. Y desde Adán hacia adelante, todo ser humano que nace en esta tierra ya es constituido un pecador. Romanos 5:12 nos dice, por cuanto todos pecaron. Y esa expresión, todos pecaron, quiere decir que en Adán, después de Adán, todo ser humano que nace desde los hijos de Adán es constituido pecador a través de algo que se conoce como la herencia biológica o la genética. Y quisiera hablar un poco de esto porque la Biblia habla de genética. Y en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 3, habla de la herencia biológica que recibió uno de los hijos de Adán, llamado Set. Y nos dice Génesis 5:3, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Ahora quisiera que pudiéramos meditar en el hecho de que cuando Adán y Eva fueron creados, la Escritura dice que fueron creados en la expresa imagen y semejanza de Dios. Pero después del pecado y de la introducción de la muerte en este mundo, la Biblia enseña que Adán a sus 130 años engendró un hijo, y ese hijo ya no era la imagen de Dios. Ese hijo era la imagen y la semejanza de Adán, y le puso por nombre Set. Quiere decir que Adán, a través de la genética, en sus genes, a través de la herencia biológica, le transmitió a su hijo la ley de la herencia del pecado, la ley de la muerte. Y cada vez que nosotros engendramos un hijo, cada vez que nosotros procreamos, le transmitimos a nuestros hijos lo que nosotros somos. En eso que nosotros somos está implícita la muerte. Porque por la herencia biológica, la herencia del pecado, heredamos de nuestros padres lo que también ellos recibieron de los suyos, y ellos de los suyos, hasta llegar a Adán. Y quisiera hablar un poco de lo que es la biología. Quisiera que en la pantalla miráramos la imagen de una célula. Todo lo que nosotros somos son células. Nuestros órganos están formados por miles de células. El hígado, millones de células a los que se le llaman células hepáticas. Los riñones, millones de células. El corazón, millones de células. Así que las células forman los tejidos, y los tejidos forman los órganos. Cada órgano de nuestro cuerpo son simplemente miles y miles de células de la misma especie que forman un órgano. Pero lo interesante de estas células es que las células en el centro tienen algo que se llama el núcleo. Y el núcleo es una parte importante de la célula a la que la ciencia ha denominado como el cerebro de la célula. Y en ese núcleo, en el centro de ese núcleo, encontramos nosotros unos pequeños tubitos, a los que la ciencia ha denominado como cromosomas. Y en esos cromosomas está el ADN, es decir, la información de quiénes somos nosotros, físicamente, fisiológicamente y psicológicamente. Así que en esos cromosomas que están en las células, en cada una de nuestras células está toda la información de lo que somos nosotros en nuestra parte física y mental.
Hay patrones de comportamiento, hay rasgos físicos que heredamos de nuestros padres y también heredamos todas las tendencias al mal. Y como podemos ver acá en la gráfica, se nos habla de lo que es un gen y se nos dice que el gen es un factor hereditario que controla un carácter. Así que cuando hablamos del gen, estamos hablando de un factor que se hereda de los padres, de nuestros padres que nos engendraron y que controla un carácter. Luego se nos habla del genotipo. Y el genotipo, la ciencia dice que es el conjunto de factores heredados de los padres para un determinado carácter. Así que cuando hablamos del genotipo estamos hablando de todos los rasgos de carácter que heredamos de nuestros padres. Si nuestros padres son egoístas, también nosotros heredamos su egoísmo. Si nuestros padres son ambiciosos, también nosotros heredamos su ambición. Si nuestros padres tienen la tendencia a ser personas vengativas, a guardar rencor, también nosotros heredamos esos patrones de comportamiento. Y eso es a lo que la Biblia le llama la ley de la herencia del pecado. La muerte que pasó de generación en generación hasta llegar a nuestros días. Así que el genotipo es el conjunto de factores heredados de los padres para un determinado carácter. Pero encontramos luego el fenotipo, que es el conjunto de caracteres hereditarios que se manifiestan externamente. Es decir, estamos hablando de las cosas que podemos ver, como color de ojos, color de cabello, tamaño de las manos y muchos otros rasgos físicos. Aquí podemos ver en la gráfica la imagen de una mujer y un hombre. Y la genética es lo siguiente, ¿no? O más bien lo que nosotros somos, lo que nosotros heredamos de nuestros padres es lo siguiente. Para poder engendrar un hijo se necesitan 23 cromosomas de la madre y 23 cromosomas del padre. Es decir, que la madre aporta 23, el padre 23, un total de 46 cromosomas y se produce una nueva vida. Y en esos 23 cromosomas de la madre y 23 del padre van implícitos todos los rasgos de carácter, los rasgos morfológicos, los físicos y los rasgos fisiológicos, las deficiencias de sus órganos o la fortaleza de sus órganos. Así que si la madre era de cabello negro y engendra una hija, posiblemente salga de cabello negro. Si el padre era de cabello claro y engendra un hijo, es posible que salga de cabello claro, porque eso va en sus genes. Y en la pantalla se nos habla de la herencia genética. La herencia genética tiene que ver con todos los rasgos que les heredamos a nuestros hijos, y entre ellos encontramos los rasgos morfológicos, es decir, lo externo, color de ojos, forma del rostro, tamaño de las manos, color de la piel. Estamos hablando de lo externo. Pero también heredamos los rasgos fisiológicos. Y cuando hablamos de rasgos fisiológicos, estamos hablando de órganos y de sistemas. Es decir, que, por ejemplo, no sé si han visto que hay familias que toda la familia muere de problemas cardíacos. ¿Por qué? Porque resulta que los padres o nuestros abuelos engendraron a sus hijos teniendo problemas cardíacos y les heredaron también esa deficiencia en el corazón, y por tanto, cuando engendramos hijos, también los engendramos con esa misma deficiencia.
Así que por eso podemos ver que hay familias enteras que mueren de problemas cardíacos. Podemos ver que hay familias enteras que son diabéticas. ¿Por qué? Porque a través de la herencia biológica o de la genética, nuestros padres nos heredaron el gen de la enfermedad, es decir, nos heredaron un páncreas deficiente, un páncreas enfermo, y desde el mismo momento de nuestro nacimiento, ya nosotros nacemos con deficiencias en nuestros órganos, en nuestro páncreas, por ejemplo, a tal punto que entonces ya nosotros nacemos con problemas de diabetes o propensos a ser diabéticos, de manera que si no nos cuidamos, pues vamos a desarrollar la diabetes. Pero también tenemos los rasgos psicológicos, y en esos rasgos psicológicos que heredamos de nuestros padres, según vemos en la pantalla, heredamos tendencias depresivas y patrones de comportamiento, es decir, que heredamos tendencias hacia el mal y tenemos la propensión o estamos propensos a repetir los mismos errores de nuestros padres. Saben que la Biblia habla de la herencia biológica y David, hace mucho más de 2600 años, cuando no había microscopio, cuando no se entendía nada de genética ni de biología, habló de la herencia biológica, de genética. En el Salmo 51, capítulo 5, se nos dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Qué interesante, David dice, en maldad fui formado. Así que David entiende que cuando sus padres, su madre y su padre, se unieron para procrearlo, lo que procrearon fue un ser en maldad. Cada ser humano que nace en esta tierra nace con una herencia de pecado física, psicológica y fisiológica. Pero David añade algo, dice, y en pecado me concibió mi madre. David dice, desde el momento en que nací siendo un pecador. Y es por esa herencia de pecado que cada uno de nosotros necesita un Salvador desde el momento en que nace. No hay un solo ser humano en esta tierra que pueda decir, yo no necesito un Salvador, yo no soy un pecador. He escuchado a muchas personas que dicen, pero ¿qué pecado tengo yo? ¿Pero cuál es mi pecado? Yo no robo, yo no mato, yo no hago esto. Cada vez que nosotros pensamos de esa manera, estamos nosotros de alguna manera reconociendo que nosotros no necesitamos un Salvador. Así que es muy importante que comprendamos que a través de la ley de la herencia, que a través de la herencia biológica, de la genética, desde nuestro mismo nacimiento, somos constituidos pecadores, y como somos constituidos pecadores, necesitamos un Salvador, y como necesitamos un Salvador, Jesús vino y murió por cada uno de nosotros. Y Jesús vino y murió por cada uno de nosotros para librarnos del pecado y de la muerte. Y si bien es cierto que en esta tierra tenemos que morir en algún momento de nuestra vida, también es cierto que a través de la muerte de Jesús, de la vida de Jesús, de la obra que Jesús hizo por cada uno de nosotros, Jesús nos abre la puerta del cielo y nos da la oportunidad de poder volver a tener derecho a la vida eterna. Pero esa vida eterna que se nos ofrece es solamente para quien cree que es un pecador, para quien acepta que es un pecador, para quien comprende que desde su mismo nacimiento
desde su mismo engendramiento, fue engendrado en pecado y fue concebido en pecado, constituido un pecador. Y por ser un pecador, heredó la muerte. Y Jesús vino a libertarnos, a darnos libertad de la muerte, y nos ofrece la vida eterna. Y quisiera que por último pudiéramos leer un pasaje de la Escritura en Romanos 8:7, que nos dice: los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Desde el momento en que nosotros nacemos, hay tendencias en nuestra carne hacia el mal, sin importar quiénes sean nuestros padres. Hay tendencias hacia el mal, hay tendencias psicológicas hacia el mal. Y por eso Romanos dice los designios de la carne, de esa carne en la que fuimos engendrados, de esa carne en la que hemos nacido. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Ninguno de nosotros puede por su propia fuerza vencer el pecado. Ninguno de nosotros puede dejar de ser egoísta, puede dejar de ser envidioso, puede dejar de ser rencoroso, puede dejar de ser iracundo en su propia fuerza. Necesitamos de Dios para poder vencer esos designios de la carne, o científicamente lo que conocemos como la ley de la herencia biológica o la genética que recibimos de nuestros padres. Y aquí en la pantalla podemos ver algo que Dios nos ha dado con el propósito de redimirnos, de salvarnos, de transformar nuestras vidas. Se le conoce en la Biblia como el mensaje de la justificación por la fe. Y quisiera hablar un poco de lo que es la justificación por fe, un poquito solamente. Eso de la justificación por fe es el acto por el cual Dios toma a un pecador destruido, a una persona sin posibilidades, sin importar dónde esté, sin importar cuántos defectos tenga, y lo toma Dios, y a través de una relación que establece Dios con el pecador, una relación a través de la oración, una relación a través de la confianza, de la dependencia en Él, lo transforma en una persona justa. Pero es Dios quien hace eso. No lo podemos hacer por nuestras propias obras. Tenemos que entrar en una relación íntima con Él. Y es muy triste porque hoy en la religión, en las religiones sin importar cuál sea, católica, adventista, evangélica, la gente se está relacionando con los pastores, se está relacionando con los curas, se está relacionando con los templos, pero la gente tiene relación con todo menos con Dios. Hemos sido llamados para establecer una relación con Dios, en su casa, al templo donde vaya, si es que va, y si no en su casa, pero establezca una relación con Dios, porque ningún ser humano nos puede justificar, nadie nos puede transformar, no hay pastor, sacerdote, no hay iglesia o culto que pueda transformar mi vida. Eso solamente lo hace Jesús, y la Escritura dice que lo hace a través de la fe. Y la fe es un estado donde el ser humano se relaciona con Dios, confía en Dios y depende de Dios. Eso es la fe. Y quiera Dios que cada uno de ustedes conmigo podamos entrar en esa relación con ese Padre amoroso que tenemos. De verdad que es un Padre misericordioso y está dispuesto a hacer muchas cosas en nosotros. Solamente está esperando que nosotros le abramos el corazón, porque Dios jamás entra a la fuerza al corazón de ningún ser humano. Él solamente entra si nosotros se lo permitimos.
Así que este es el primer tema de 10. Espero que por lo menos algunos de ustedes lo escuchen. Y bueno, que Dios los bendiga, que me bendiga a mí también, porque todos somos pecadores, condenados a la muerte, pero con un Salvador poderoso que puede salvarnos si nosotros se lo permitimos. Dios los bendiga.